el mérito es de Cristo. Nosotros vemos todo en su mayoría por mérito. Lo que debo hacer para merecer esto o aquello, o lo que una persona se merece por lo que ha hecho. Mateo 20, del verso 10 hasta el 16, nos habla de la parábola de los obreros. Y hay un contraste entre los de la primera hora y la última hora. Pensar entonces que se debe recibir más por el mérito. Los de la primera hora usaron la murmuración contra el hacendado al considerar que era injusto, pues argumentaban basados en que ellos eran obreros antes que los últimos y que habían soportado más, que habían llevado más el peso y sufrido más el calor del día. Consideraban que se habían fatigado más, pues pensaban que su jornada era más intensa que la de los últimos obreros. El hacendado convino con ellos en pagarles un denario. Ese era el pacto. Es allí donde podemos ver que la problemática de este contexto no está en ser los primeros o los últimos. Estos primeros consideraban que habían trabajado más y que habían soportado más. Estaban pensando más en el mérito por lo que habían hecho que en el pacto que habían realizado con aquel hacendado. El pacto fue cumplido. Nunca el hacendado los obligó a hacer este pacto. Él cumplió a cabalidad, pagarles un denario. La igualdad entonces está en el pacto. Aunque los obreros de la primera hora consideraban que habían sido tratados con desigualdad, el hacendado tenía claro el pacto. Los de la primera hora, igual que los de la última hora, fueron considerados en la igualdad del pacto y en el mismo pago, un denario. Es allí donde entonces no hay desigualdad. Lo que sucede es que hay un cambio de experiencias en torno al tiempo, pues el tiempo de los primeros obreros tenía un ambiente distinto al de los últimos obreros. El tiempo entonces cada vez se torna distinto, hay un cambio en el tiempo. No es lo mismo el día que la noche, la mañana que la tarde. Las primeras horas se tornan distintas a las últimas horas. Viene el atardecer, viene el anochecer, vienen las horas más frescas. Pero a medida que el tiempo va avanzando, paulatinamente, las últimas horas se van tornando más frías en cuanto al ambiente del tiempo. Pues al llegar la noche, el frío comienza a arropar ese ambiente. Estamos entonces en los días de la última hora, donde comienza a perpetrar la noche y la frialdad a hacerse más y cada vez más densa. La maldad se multiplica y el amor de muchos se está enfriando. Y el enfriamiento será mayor aún. Si los primeros obreros llevaron el peso de la árida hora del calor, sufrieron la fatiga al abrir la brecha y soportaron muchas cosas, los últimos obreros les correspondió soportar el frío. Y llegando la medianoche, la helada, estamos entonces ya en los últimos segundos para que llegue esa medianoche. Pues cerca a la medianoche es cuando las 10 vírgenes se durmieron.
No solo las 5 imprudentes, sino que también se durmieron las 5 prudentes. La noche es la hora del sueño, donde en su mayoría todos buscan dormir y descansar. Pero a diferencia de las 10 vírgenes, hay uno que está de centinela, de vigía, de guardia. Y es aquel que dice: ahí viene el novio. Su visión iluminada es tan efectiva que aún en la noche oscura ve venir al novio a cierta distancia y cada vez lo percibe más cerca. Creo que estamos percibiendo esos anunciadores de la venida del Señor, que el tiempo es cada vez más cerca, tanto que aquel mensaje dice: ahí viene, ahí viene. Y es tan poderoso el anuncio, tan potente, que las 10 vírgenes se despiertan. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero el tiempo está marcado por la distancia en la que ya viene el novio. Y esa distancia era tan corta que el vigilante, el anunciante, lo ve venir y se percata de ello. Y como está despierto, anuncia a viva voz: ahí viene. Y las 10 vírgenes se despiertan. Sin embargo, las 5 insensatas no alcanzan. Trataron de arreglar sus lámparas y de ir a comprar aceite, pero no se percataron entonces de que era necesario haber tenido la reserva para sus lámparas. Hay gente que en el último momento a la carrera quiere arreglarlo todo, cuando ha tenido tiempo para arreglarse con Dios, cuando ha tenido tiempo para consagrarse, para servirle como es debido, para mantener la fidelidad. Pero hay otros que, aunque se han ido durmiendo, guardaron y están guardando reservas del aceite. He allí donde las insensatas entonces no pudieron entrar, porque en el momento entonces trataron de arreglar y como no pudieron, fueron a comprar, y cuando regresaron hallaron la puerta cerrada. Ya estaban celebrando las otras 5 vírgenes la fiesta de la llegada del novio. Qué triste que llegue el novio y no esté alguien listo. El aceite no es algo que se pide a otros. Ellas pidieron a las otras. El aceite es algo que se debe llevar consigo todo el tiempo y se debe tener grandes depósitos. Oiga esto, grandes depósitos. Dijéramos como David: mi copa está rebosando, más que llena y rebosar. La medianoche es un tiempo atmosférico que nos indica el estado conmocional del mundo en torno a la alineación del tiempo profético marcado por el Señor. El Señor viene. Esto de conmoción del mundo significa la alteración del ánimo. Significa los síndromes y las perturbaciones sociales causadas por la abundancia del pecado. Trastornos del individuo y trastornos sociales por causa de una mente entenebrecida. Porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre en su pecado. Hoy, en la última hora, hay más mentes entenebrecidas que en la primera hora. Hoy, en la última hora, son peores los días que en los primeros días. Estamos en días peores que los días de Noé y los días de Lot. La última hora entonces requiere y exige de obreros dispuestos a trabajar, de obreros que necesitan estar bajo el abrigo del Altísimo, porque solo el abrigo les proporciona el calor necesario contra el frío de la noche, para que no se duerman los obreros. Somos vigilantes de la última hora.
Necesitamos estar alerta, despiertos. Si Jehová no vigila la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos abrigarnos de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para este tiempo. Ser conocedores del tiempo en el que estamos viviendo y qué es lo que debe hacer la iglesia en respuesta al tiempo en que se vive, en respuesta al tiempo que estamos viviendo, y ser determinantes en hacer lo que Dios quiere. Así que continuaremos este mensaje en una segunda parte. No te lo pierdas. No es entonces el mérito en cuanto a que nosotros merezcamos más o menos. El mérito es de Cristo. Nosotros entonces debemos estar bajo su direccionamiento.